Vamos a compartir pantalla y vamos a seguir trabajando, ¿sí? La semana anterior no habíamos terminado de ver el documento de la semana 3, entonces ahora lo vamos a hacer, vamos a revisar los temas que nos faltaban, ¿sí? Del documento de la semana 3 y luego revisaríamos lo que es la semana 4, ¿sí? Recuerden que todo este contenido están grabadas las clases, al igual que tienen que ir haciendo en la plataforma. En Excel intermedio, vamos a utilizar otra plataforma, una plataforma que se llama Moodle, que es virtual, donde van a poder, donde se le va a poder controlar más si es que estamos o no estamos realizando los diferentes pasos. Es necesario, es importante de que nosotros revisemos el material y que los días jueves simplemente sean algo que nos pueda ir ayudando a reforzar nuestros conocimientos adquiridos, ¿sí? Perfecto. Vamos a iniciar esta noche. Permítame solo configuro bien la pantalla y pongo a los participantes para poder ponerlos encima. Yep. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades y los formatos que nosotros tenemos en las celdas. Recordemos de que Excel trabaja con celdas. Las celdas era la intersección entre una columna y una fila, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Por ejemplo, cuando yo escriba algún texto, alguna información, algún dato en una celda, automáticamente Excel va a intentar validar esa información. Va a decir, este es texto, estos números, la línea a la izquierda, la línea a la derecha, etcétera, ¿ya? Pero nosotros podemos modificar, ¿sí? En la pestaña inicio, perdón, no he abierto todavía. No he abierto el programita de Submit. Ya, ahora sí. En la pestaña inicio, ¿sí? En la pestaña inicio, en el grupo fuente, yo voy a tener la primera opción para nosotros poder cambiar los datos, ¿sí? En todas estas opciones yo voy a poder utilizarlos. En este de aquí es el tipo de texto, el tamaño, para aumentar y disminuir el texto, negrita, cursiva, subrayado. Obviamente aquí tenemos doble subrayado. Este de aquí está aquí porque no tuvieron nada más ponerle, que son bordes, que también lo vamos a ver. Al igual el fondo. Y sí, el color sí es parte de la fuente. ¿Ya? Yo puedo utilizar todas estas opciones de aquí. Por ejemplo, si quiero cambiar el tipo de letra, lo cambiamos. Quiero cambiar el tamaño de fuente, lo cambiamos. Si quiero aumentar, lo hacemos. Si quiero disminuir, también lo podemos hacer. Si le quito la negrita, le pongo la negrita, cursiva, subrayado, y aquí inclusive tengo el doble subrayado, es decir, doble línea, ¿sí? Yo lo puedo utilizar. O también le puedo dar color a la fuente, color a la letra. Fuente significa letras, ¿sí? Le puedo dar un color, ¿ya? Pero adicionalmente a eso, a todas esas propiedades que yo tengo aquí, lo puedo abrir con una ventana que la puedo abrir desde aquí, ¿sí? O dando clic con el derecho y escogiendo la opción que dice formato de celdas. Con cualquiera de las opciones vamos a llegar nosotros al formato de celdas, ¿sí? Obviamente, primero tenemos número, pero nosotros ya lo vamos a revisar esto, ¿sí? Luego tenemos alineación y luego tenemos fuente. Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí está en esta pestaña, fuente, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el tipo de letra, que era lo de aquí, ¿sí? El estilo, que son todas estas opciones que yo tengo acá, negrita, cursiva, subrayada, etc. El tamaño, que yo lo tengo acá, ¿sí? Aquí lo tengo con números o con aumentar y disminuir, ¿sí? El subrayado, el sencillo, el doble, que es el de aquí, ¿sí? El color de la fuente, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y aquí tengo unos efectos adicionales que no lo tenemos en nuestra barra de herramientas. Es el tachado, el superíndice y el subíndice, que es justamente lo que también vamos a dar un ejemplo el día de hoy, ¿sí? Entonces, con todas estas opciones yo lo puedo hacer, ¿sí? Al igual, acá me va a salir una pequeña muestra. Quiero Arial, quiero cursiva, quiero tamaño 12, quiero ningún subrayado, ninguno, ¿sí? Y le ponemos aceptar y se aplica, ¿sí? Entonces podemos aplicar el formato a una fuente de esas dos maneras, desde nuestra base de herramientas o desde el formato. Formato de celdas, fuente, ¿sí? Y podemos aplicar
todas esas opciones. Probemos, por favor. Probemos, por favor. Otra manera de que nosotros podamos abrir todas esas opciones, otra de las que nosotros podemos abrir todas las opciones de fuente es presionando las teclas Control Shift F. Si yo presiono Control Shift F, se me va a abrir la ventana de formato de celdas en la pestaña fuente. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las tres formas yo puedo utilizar para poder llegar. ¿Cuál era la primera? Clic derecho, formato de celdas, fuente. Un clic aquí, formato de celdas, fuente. Control Shift F y nos sale la fuente. ¿Sí? Probémosle, por favor. Y vayamos utilizando todas esas opciones que nosotros tenemos, que si ustedes se dan en cuenta es algo sencillo, es muy parecido a Word, es como Word, es muy idéntico, es idéntico a lo de Word, ¿sí? El tipo de letra, el estilo, el tamaño y cosas por el estilo, ¿sí? Probémosle, por favor. Y si ya terminamos, me avisan, manitos arriba. Para continuar. Solo Daniel levantó la manita, esperemos a Mario. Esperemos a Marcelo. ¿Alguna pregunta, Daniel? Sí, una pregunta. Bueno, No sé si me escucha, por favor. sí, ahí sí le escucho. Ya. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, como en Word, o sea, de revisar la ortografía en Excel, por ejemplo, digamos que se me olvidó una tilde ya? No sé si es que hay como esa Sí, parte. tenemos la herramienta de ortografía. No es tan amigable como lo es en Word, pero sí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, inspección. Eso va con tilde. No lo pusimos. Nos vamos en la pestaña revisar. Y aquí tenemos nosotros la opción que dice ortografía. Le damos un clic y ahí está. Inspección, cambiar. Y ahora vamos a ver que ya está con tilde. ¿Sí? Les decía que no es tan amigable como en Word porque en Word ya va saliendo con rojito, con líneas y cosas por el estilo. Por eso se llama procesador de texto. Word, Microsoft Word, sí, un procesador de texto. Ya, gracias. No tiene de qué. Vamos a ver entonces. ¿A ustedes les ha pasado que quieren poner Mario, ¿tiene alguna pregunta, alguna consulta? No, mi profe. Ya, perfecto. ¿Les ha pasado que ustedes quieren poner al cuadrado? ¿Sí? O quieren poner b sub 0. ¿Ya? Si lo ponemos de esa manera, no nos queda bien. A veces lo que nosotros hacíamos era para irnos acomodando, ¿sí? Le poníamos A aquí, el 2 acá, el B y el 0 acá, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos? Aumentábamos el alto de la fila, obviamente la alineábamos hacia la derecha, el 2 hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Y cómo hacíamos para que sea ese cuadrado? Le subíamos aquí. Y este para que sea B sub 0, a la B le centrábamos y al 0 lo teníamos abajo, ¿sí? Y algo así ya nos quedaba, ¿sí? Pero era muy artesanal, muy manual, algo no óptimo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? Seleccionamos el 2, ¿sí? Nos vamos aquí, justo donde nos dice para sacar la ventana de formato en fuente y escogemos la opción que nos dice superíndice. Ponemos aceptar y miren cómo el 2 subió automáticamente y ahora es A al cuadrado dentro de la misma celda. Para el 0, seleccionamos, nos vamos a formato de celdas fuente y escogemos la opción que dice subíndice. Ponemos aceptar y miren ahora, B sub 0.
Probémosle, por favor. Pero no se sube directamente. Primero hay que hacer lo que usted hizo. Tenemos que seleccionar. Seleccionamos el 2, en este caso solo el 2. Y de ahí le Ah, damos ya. clic aquí. Clic en este cuadrado con esta flecha diagonal. Y ahí escogemos la opción que dice super índice. Y ponemos aceptar. Lo de acá era el ejemplo de cómo no hacerlo. Cómo no hacerlo es. Esto también sirve, por ejemplo, para elevar a la potencia, digamos, un número elevado a la potencia, para no Sí, estar. pero no calcula. No calcula así. O sea, solamente sería algo visual, más no de procedimiento. O sea, para demostrar una fórmula, por ejemplo, sí, sí, sí sirve. Sí, pero lo más fácil para poner una fórmula es irnos a la opción insertar símbolos y escogemos la opción que dice ecuación. Si quiero una en blanco, sino una que ya esté hecha. ¿Sí? Y entonces aquí sí es más fácil el poder ir utilizándolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos abren todas las herramientas, el formato de la forma, y de ahí nos va a salir todas las herramientas que tenemos para ecuación. Fracciones, índices, radicales, integrales, etcétera. Ya. Igual eso de aquí también es solo para mostrar, solo para presentar, no para calcular, no hace un cálculo, ¿sí? No hace resolución de esas ecuaciones que podamos ingresar ahí. Claro, o sea, para que se visualice. Sí, entendí. Exacto, y la diferencia es que ahí queda como imagen. Nosotros seleccionamos y seleccionamos todo el grupo y podemos moverlo como si fuera una imagen. Ya. Oiga, un favor. ¿Cómo es para, por ejemplo, yo quiero dejar la página que usted me está indicando, quiero dejar como un documento en blanco ya? Por ejemplo, yo he visto, para, digamos que quiera representar solamente una partecita de la columna A la B hasta qué sé yo, hasta la fila 8, ya. Quiero poner en blanco esa parte para yo poner una forma. ¿Cómo le hago para que el documento me quede en blanco? No sé si, No le o sea, entendí. que no estén las líneas de fondo. Así como en Word, ya, usted abre y el documento Ya, está en blanco. perfecto. Aquí en la pestaña Vista, yo tengo las Ya. opciones que dice líneas cuadriculadas, Ah, ya. le Déjeme puedo habilitar o deshabilitar. ver. Igual tengo los encabezados y tengo la barra de fórmulas que podemos ocultar, ¿sí? Obviamente, ocultando las cosas, el área de trabajo aumenta. Ya, y no hay cómo hacer solamente una parte o al momento que hacemos eso se queda en blanco toda la hoja, ¿no es cierto? Y La claro, etiqueta. toda la hoja. Oye, ya, muchas gracias. Manitos arriba si estamos hasta ahí, por favor.
Vamos a la siguiente opción. En la pestaña de inicio, nuestro siguiente grupo es el grupo alineación. ¿Qué podemos hacer con alineación? Primero, tenemos dos formas de alinear. Una que es de forma vertical, de arriba hacia abajo, y una forma que es horizontal, de izquierda a centro derecha. ¿Sí? Podemos aumentar o disminuir sangrías, podemos darle una orientación al texto, ajustar al texto, ¿sí? Podemos combinar o centrar. ¿Qué significa el combinar y centrar? Que dos o varias celdas continuas podemos hacerlo una sola, ¿ya? Al igual que con fuente, al darle clic aquí, en este cuadrado, automáticamente me va a salir el formato de celdas con la opción de alineación, ¿sí? Este menú es igual al de acá. Obviamente, en formato de celdas siempre vamos a tener muchas más opciones, muchas otras cosas adicionales que nosotros vamos a poder ir utilizando. Veamos. Lo que se puede alinear de forma vertical es igual a lo que tenemos aquí abajo, de forma vertical, ¿sí? Inferior, centro, superior. De forma horizontal es igual a lo que tenemos acá, ¿sí? Estas dos opciones de sangría lo tenemos aquí en sangría. Esta opción de orientación del texto tenemos acá, en la opción que dice orientación, ¿sí? El combinar y centrar lo tenemos aquí, con la opción de seleccionar, combinar y centrar. Ajustar texto, también lo tenemos aquí. Y reducir hasta ajustar es una opción que nosotros podemos utilizarle, que el texto se haga lo más pequeñito posible hasta que entre en nuestra celda, ¿sí? Reducir hasta ajustar a las proporciones que tenga nuestra celda, al alto y ancho que tenga nuestra celda, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces qué podemos hacer con cada uno de ellos. Vamos a seleccionar en dónde quiero aplicarlo. Lo vamos a agrandar un poquito y ahora sí vamos a ver. Superior, vean cómo sube. Centro, en la mitad, de forma vertical. Y abajo, ¿sí? De forma vertical. Izquierda, centrado, derecha, ¿sí? Lo voy a dejar centrado de forma horizontal y de forma vertical. Y miren cómo nos quedó, ¿sí? Le vamos a poner a la de abajo le vamos a poner hacia la izquierda y vamos a aumentar la sangría. ¿Qué significa la sangría? Un tab al inicio. 2 tabs, 3 tabs, 4 tabs, 5 tabs. Quiero disminuir, lo vamos disminuyendo, aumentando y disminuyendo, ¿sí? Quiero darle una orientación al texto, ¿sí? Ángulo descendente, texto vertical. Vamos a darle doble clic para que se ajuste. Quiero ajustar el texto. Vamos a ponerle, lo voy a poner de forma normal. Clic derecho, formato de celdas. A 0 grados. Aceptar, ¿sí? Y vamos a suponer que teníamos así. Que teníamos bien chiquito. Hola. Mi mundo. Selecciono, pongo ajustar texto. Y automáticamente se completa. Ajustar texto y está ajustado. Quitamos, se me muestra todo. Ajusto el texto, solo la parte de mi celda. Quiero unir para que se muestre todo. Quiero unir estas 3 celdas, selecciono y ponemos combinar y centrar. Y las 3 celdas se hicieron una sola y se llama Hola mi mundo. Quiero volver a la normalidad. Vuelvo a quitar y miren. Las celdas abiertas. Selecciono, combinar y centrar y está combinado. No quiero que sea una sola, quito. Estas 6 celdas quiero que sean una sola, pongo combinar y centrar y está combinado y el texto centrado, ¿sí? Para que los datos salgan centrados. Vamos a seleccionar y vamos a ver lo mismo con la opción que nosotros tenemos acá, de formato de celdas, alineación. Horizontal, tenemos general, que es la típica, la predeterminada. Izquierda con sangría, centrar, derecha con sangría. Rellenar, ¿qué hace lo de rellenar? Sí, sí les ha pasado que ustedes quieren escribir el nombre en los esferos para imprimir luego y quieren que se repita 1000 veces. Entonces, ¿qué hacíamos? Control C y vamos pegando. Control B, etc. Sí, no es necesario hacer eso, sino lo podemos complementar de esta siguiente manera. Clic con el derecho, formato de celdas, horizontal y escogemos la opción que dice rellenar. Ponemos aceptar y ahora miren, agrando
y se van poniendo Jefferson, Jefferson, Jefferson. En realidad, mi celda tiene solamente un Jefferson, pero como está con esa propiedad, se replica, ¿sí? Jefferson espacio, para que se nos dé un espacio en todas. Jefferson espacio, Jefferson espacio, Jefferson espacio, ¿sí? Entonces, si yo necesito imprimir, Ecuador. Si necesito unita más, le vamos agrandando un poquito hasta que entre una más. Si necesito menos, lo voy achicando. Por favor, puede repetirme, perdí. Claro, Gracias. les decía que nosotros podemos escribir, pero quiero que se rellene todo mi ancho de columna con la misma palabra, ¿sí? Yo le puse hola espacio, entonces simplemente seleccionamos formato de celdas, alineación horizontal, y escogemos la opción que dice rellenar y le ponemos aceptar. Disculpe una pregunta, solamente se puede rellenar dentro de la misma celda, ¿verdad? Correcto. Oh, ya. Solamente el ancho de columna. Gracias. Tenemos la opción de justificar si tuviéramos varios textos, ¿sí? Si tenemos un texto, por ejemplo, voy a entrar al internet. Voy a abrir una hojita para copiarme un texto. Vamos a poner historia del Ecuador. Y me voy a copiar este texto. Control C. Me voy a venir acá a Excel y lo voy a pegar, ¿sí? Le voy a dar Enter. Voy a poner ajustar texto, ¿sí? Y miren cómo me queda desalineado completamente, ¿sí? Clic con el derecho, formato de celdas, de forma horizontal y le ponemos justificar. A aceptar. Y ahora sí está en línea recta. Disculpe una pregunta, para poder justificar, ¿tengo que sombrear todo el texto o solamente la celda donde que le Seleccionar pegue? la celda. Seleccionar la celda. Recuerden que aquí no estamos trabajando con texto, sino con celdas. No es igual como en Word cuando trabajamos con párrafos y cosas por el estilo, sino acá trabajamos con lo que son celdas. Pero ya lo ubico, justificar, pero no, o sea, no. Por favor, puede repetir. Disculpe. Claro. Y lo que hice yo es copiarme un párrafo, obviamente para no estar escribiendo y cosas por el estilo. Copié, Ya. me fui a una celda y le puse pegar. Le puse enter y se pone así. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el texto. Le ponemos a ajustar el texto y ya está el texto, ¿no es cierto? Ajustado. Ahí nos damos en cuenta que no está justificado. Entonces nos vamos al formato de celdas. En horizontal ponemos justificar y le ponemos aceptar. Y ahí está ya justificado. Hagámoslo de Daniel y si es que no le sale, me avisa para que usted nos comparta pantalla y pueda leerle bien. Sí, ya me salió, muchas gracias. No tiene de qué.
¿Qué otra opción tenemos? Nos vamos aquí. Tenemos la opción de centrar en la selección distribuida con sangría, ¿sí? Y en la forma vertical tenemos superior, igual con lo que habíamos visto acá. Centrar, inferior, también podemos justificar de forma vertical. Por ejemplo, ahí está justificado y miren cómo todo se mantiene. Acá no está justificado y verán cómo es la diferencia, ¿sí? Acá tiene un espacio en blanco. Aquí, este espacio en blanco. Y si justifico, va a quedar todo rellenado. Justificar, aceptar y miren, queda todo. Se abre el espacio suficiente entre líneas para llegar en toda la forma vertical de la celda. Disculpe una pregunta, la sangría que usted llama, obviamente es el espacio, ¿verdad? El espacio que se le da a las líneas. Al iniciar, cuando nosotros estamos en Word, déjenme, me creo un archivo de Word. Por favor. El archivo de Word, nosotros escribimos hola, así es. Y siempre en un párrafo dice que tiene que tener una sangría. Es un espacio. Y la línea de abajo, obviamente, empieza desde el inicio del documento. Oh, ya, muchas gracias. Pegado el texto, ¿sí? Esto representado con un texto, no con palabritas, ¿sí? Significa que aquí al inicio le ponemos un tab, que es la sangría que le conocemos. Y también se puede hacer en Excel, esta parte. Claro, es justamente lo que habíamos visto de sangría. Vamos a darle sangría a esta, ¿sí? Le podemos hacer aquí o si no en formato de celdas. Y miren cómo se aumentó el espacio. Sí. Queremos aumentar. Y se va aumentando la sangría. Queremos disminuir el espacio. Vamos disminuyendo la sangre. Manitos arriba si estamos hasta ahí, por favor. Perfecto, vamos a la última que tiene la barra de herramientas, pero más no los formatos de celdas. En la pestaña inicio, el cuarto grupo es el formato de número, ¿sí? El tipo de dato que tenemos, contabilidad, porcentaje, estilo miliar, aumentar o disminuir decimales. Todas estas opciones nosotros le podemos encontrar aquí en formato de celdas en la pestaña número. Ya habíamos visto lo que es alineación, habíamos visto lo que es fuente, ahora vamos a ver lo que es número y nos falta pues revisar estos tres. El proteger lo vamos a revisar en Excel intermedio, ¿sí? El proteger, que es algo muy sencillo, pero también vamos a aprender a cómo poner claves a nuestros archivos de Excel y cómo romper esas claves. Hay muchas de las veces que nos descargamos plantillas del internet y necesitamos modificar algo y vienen con claves. Nosotros aquí vamos a enseñar y aprender cómo podemos romper esas claves, ¿ya? Vamos con un número. Entonces, el tipo lo tenemos aquí con todas estas categorías, ¿sí? Contabilidad lo tenemos aquí. Porcentaje lo tenemos aquí abajo. Porcentaje.
Estilo miliar, lo vamos a tener en todas las opciones que sean de número. Aumentar o disminuir decimales, lo vamos a tener también en los números. En todo lo que sea. Sí. Y de aquí sale una cosa muy importante, sí, muy importante, ¿ya? Y me voy a pasar primerito a eso para poder hacerle este ejemplo, ¿ya? ¿Quién sabe qué día nació? Marcelo, ¿sabe qué día nació? Daniel, ¿sabe qué día nació? Mario, ¿sabe qué día nació? Sí, claro. Sí, A ver, Marcelo, ¿qué día nació? sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué día nació Marcelo? El 8 de junio de No la fecha, el día. Nació Ah, un el lunes, día. nació un Hijo de martes, madre. nació un miércoles, nació un viernes, es parrandero. Me parece que fue un martes. Parece que fue un martes. Daniel, ¿qué día nació? Parece que fue jueves. Parece que fue. Cree. Mario, ¿qué día nació? No recuerdo. No, ¿qué vamos a recordar si éramos bebés? ¿No? Pero bueno, ahora, si tienen todavía sus papitos, o si ustedes tienen hijos y hoy en día, mi hija, vos naciste un día miércoles. Por eso es que no molesta ni hace nada. Si nació un día lunes es con toda la pereza del mundo. El día más largo. Si nació un viernes, sábado, ya saben por qué son fiesteros. Y si nació un domingo, ya saben por qué es aquí. Vamos a poner la fecha de nacimiento, ¿sí? Yo nací un 25/04, que significa abril, /1985. Voy a poner esa fecha, ¿ya? Todos pongamos en cualquier celda, vamos a poner nuestra fecha de nacimiento. Yo nací el 25 de abril de 1985. 25/04/1985, ¿ya? Manos arriba cuando ya tengan puesta la fecha de nacimiento en una celda de Excel. Daniel ya lo tiene, esperémosle a Marcelo y esperémosle a Mario. Perfecto, Mario también ya lo tiene, solo nos falta Marcelo. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos donde tenemos la fecha. Nos vamos a ir a la pestaña inicio, al grupo número, y aquí, donde dice fecha, vamos a escoger la opción y nos vamos a bajar a donde dice fecha larga. Le damos un clic y nos va a salir qué día fue esa fecha. Yo nací un día jueves 25 de abril de 1985, ¿sí? Entonces, mi día de nacimiento fue un jueves, un día jueves. ¿Qué día nacieron? Ahora sí, ¿qué día nacieron? Daniel, ¿qué día Viernes. nació? ¿Qué día ha sido, Daniel, el que ha nacido usted? Día domingo. Día domingo, ¿ya? ¿Qué día dijo? Creo que era un jueves, creo que me dijo, ¿ah? Un día miércoles. Sí. Marcelo, ¿qué día ha nacido? Un día miércoles. Un día miércoles. Y Mario, ¿qué días ha nacido usted? Un día en la noche. No se le escuchó muy bien, Mario. Parece que dijo viernes. Sí, el día viernes. Viernes, por eso es las fiestas, ¿no? Ah, vean, entonces, si se acuerdan, si no se acuerdan qué día nacieron sus hijos, simplemente ponen una fecha en Excel y lo ven. Si son casados o si tienen enamoradas, eso vaya y dígalos, el día que tú naciste fue un día miércoles y ya por ahí pueden mandar un poema, ¿sí? Mi guagua nació el 17 de octubre del 2011. Fue un día lunes, ¿sí? Y con eso tienen un pequeño detalle. Pregúntenles a sus mamás también, a ver si se acuerdan qué día nacieron. Ahora sí, mi hijo fue el martes que me hiciste sufrir tanto. Mentira, man, yo nací un miércoles. Nací un lunes, ¿sí? Miren, esas son las opciones o las cosas que nosotros podemos hacer con Excel, ¿ya? El formato de números es súper largo, súper extenso. ¿Por qué?
porque de ahí nosotros vamos a tener muchas opciones para poder hacer cálculos, para poder hacer ejercicios. ¿Ya? Ahora, voy a dar una explicación de las fechas. Excel en realidad no entiende fechas. Excel no entiende fechas, ¿ya? Excel entiende series. ¿Qué son las series? Son números consecutivos que pueden ir representando algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es la serie de... Voy a poner mi fecha de nacimiento. ¿Cómo sé qué serie es el 25 de abril de 1985? Simple. Selecciono la celda, me voy al número y le pongo en general, ¿sí? Y me sale 31.162. ¿Qué significa eso? Excel entiende solo desde el 1 de enero de 1900 hacia el futuro, ¿sí? No entiende antes. No puedo poner fechas 1500, año 1000, año 1800, no. Solo desde el 1 de enero de 1900, ¿sí? ¿Cómo sabemos de eso? Fácil. Le pongo el número 1, que significaría que es el primer día que entiende Excel. Selecciono y le pongo fecha. Fecha corta o fecha larga, cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? Le ponemos y miren, 1 de enero de 1900. Si pongo el 2, 2 de enero de 1900. Si pongo 31, el 31 de enero de 1900. Si pongo 33 días, es el 2 de febrero de 1900. Entonces, resumiendo, Excel entiende una serie que empieza desde el 1 hacia la derecha, hacia el infinito. No el infinito, porque tampoco es hasta el final de los tiempos. No sabemos todavía. Sí, hacia el infinito, representando desde el 1 de enero de 1900. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero saber qué día va a ser cuántos días han pasado desde el 1 de enero de 1900 a la fecha actual. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha actual? Hoy es 26, perdón, de mayo del 2022. Selecciono, lo pongo como tipo general y miren, 44.707 días han pasado desde el 1 de enero de 1900 al presente, al día de hoy, a la actualidad. ¿Sí? Igual con las horas. Sí, cuando veamos las horas, nos vamos a dar en cuenta que simplemente Excel entiende desde el 0 al 1, donde el 0 es las 0 horas y el 1 es las 12 de la noche. No entiende nada más. Dígame, Daniel. Disculpe una pregunta. Para hacer eso hay que colocar el slide. Por ejemplo, yo quiero saber una fecha digamos, del 20 de junio 20 de junio de qué año? del 2006. Para acá, para contabilizar. Tiene que ponerlo. Ya es. 2006. Ya. Ya. Si quieres saber el día, fecha larga, se cayó un martes. Si quieres saber el número en general, y sale 38.888 días después del 1 de enero de 1900. Al momento que se coloca el número, o sea, se contabiliza los días, ¿verdad? Correcto. Sí, ponemos cualquier número, ¿sí? Y si esto quiero saber en qué fecha es, vamos y escogemos y cambiamos a fecha corta o fecha larga. Y ahí podemos ver qué fecha es eso. Ya. Oiga, disculpe una pregunta, Abraham. En un momento yo he estado realizando una matriz, por ejemplo, y yo coloco mi número de cédula, pero no me sale el 0. Por ejemplo, me ha tocado, ¿no es cierto?, estar colocando Ya, más o menos justo con este tema, vamos a ver justo cuando lleguemos a especiales. Ya. Justo vamos a ver ese y cómo podemos solucionarle de dos maneras, ¿sí? Volviéndole texto o haciéndole un formato especial, ¿ya? Y justo lo vamos a revisar en unos 5 o 10 minutos más, vamos justo a llegar a ese tema. Perfecto, seleccionemos el número, lo voy a dejar en 1. Clic con el derecho, formato de celdas, número. El método abreviado para llegar al formato de celdas números es control 1. Presionan control 1 y nos va a salir la ventana de formato de celdas en la pestaña número. ¿Sí? Tengo general, que es el primero. Siempre todo viene en la categoría general. La primera opción que tengo es número.
¿sí? Y nos vamos a dar en cuenta las propiedades que tiene. Primero, número de decimales, el usar separador de miles, ya vamos a ver qué significa, y los formatos o los estilos que yo tengo, ¿sí? Ojo aquí, los rojos son los números negativos que pueden ir con signo o sin signo, ¿sí? Esto es muy importante porque hay algunas funciones que nos van a devolver números rojos que significan negativos, ¿sí? Sin el signo. Entonces ahí a veces que nos confundimos, dices, pero esto es rojo, pero no tiene signo, debería ser positivo. No, es negativo. Ya, vamos a ver. Lo vamos a dejar como número, ¿sí? Le voy a quitar los decimales, ¿ya? ¿Qué número puse ahí? Difícil de leerlo, ¿no es cierto? Pero si yo le doy clic con el derecho, formato de celdas, y le pongo usar separador de miles, y le pongo aceptar, ahora es mucho más fácil. Punto millón. 6.545.845. Mucho más fácil de leerlo. Imagínense si tuviera todos esos nueve. ¿Sí? ¿Cómo para leerlo? ¿Sí? Pero con los puntos millares, yo sí lo puedo separar. Miles, millones, y billones. 9.999.999.999. No, les leí mal. Sería 9.999.999.999. Yo lo leí mal. Yo lo dije billones, no son billones. Si quiero aumentar los decimales, lo aumentamos. Lo quiero disminuir, lo disminuimos. Formato de celdas, pongámosle este de aquí. Voy a seleccionar este estilo en rojo. Y miren, si yo pongo 5, no pasa nada. Pero si pongo menos 5, se vuelve rojo. ¿Sí? Si pongo menos 400 y pico, 4.545, en rojo. Si pongo 4, en negro. ¿Sí? Automáticamente a los números negativos me los pone en rojo. ¿Por qué? Porque había escogido número y entre los estilos, el segundo que decía en rojo. Puedes escoger también con signo, con el signo menos, aceptar, y me sale con rojo y el sí. Probemos, por favor.
Manitos arriba si estamos hasta ahí. Perfecto. Clic con el derecho, formato de celdas. Vamos al siguiente que es moneda. Si ustedes se dan en cuenta, lo único que quita es los millares, pero me pone un símbolo, ¿sí? Estamos hablando de esto. El símbolo que significa la moneda en la que nos encontramos, ¿sí? Está seleccionado el dólar, pero si ustedes quieren pueden cambiar a todo, cualquiera de estos signos que tenemos aquí. En este caso, yo lo voy a dejar con el signo de dólar. Le ponemos aceptar y miren lo que hizo. Simplemente me incrementó el signo de dólar. ¿Sí? Escribo cualquiera, 255 y me aumenta el signo de dólar. ¿Sí? Igual puedo aumentar o disminuir los decimales. ¿Sí? Por ejemplo, quiero 3 decimales, pongo aceptar y ahí tengo 3 decimales. Clic derecho, formato de celdas. Puedo escoger el formato normal, ponemos aceptar y ahí está. Si pongo que alguien me debe $100, me va a salir menos $100. ¿Ya? Y el siguiente, contabilidad, es lo mismo. Lo único que cambia es que el signo de la moneda se alinea hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para poder facilitar la sumatoria y poder visualizar de mejor manera los números para cuando están haciendo alguna declaración o algo por el estilo, ¿sí? Lo único que cambia con el anterior, con moneda, es la alineación del símbolo. Probemos, por favor. Disculpe una pregunta. Pero yo quiero dejar con el símbolo al momento que ingresamos, pero a mí me sale en el símbolo, me sale XDR. Pero yo, por ejemplo, ya le activo lo que es el signo, este caso de dólar. Muestren su pantalla para ver. A ver cómo le hago. Un segundito. Déjenme ponerle la opción de compartir. Ya, ahora sí. Muchas gracias, ya le comparto. Y ahí sí, ahí está. Mira, ¿Ya? por ejemplo, digamos que este número que está acá, ya yo le quiero, le prefiero sorpresa acá fuente, el número, a la moneda. Ya, esto, justamente esa parte me sale XDR, pero yo quisiera que me salga ya, o sea, que quede como el español Ecuador, ya, por ejemplo. O sea, lo ubico a aceptar, ahí sí se ubica. Ahora, digamos que de nuevo, aquí tengo un número y quiero que se active. ¿Se ve? De nuevo se sale esta parte. Ya. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Vámonos a... Presione Windows R. Windows R, ya. O no me está mostrando toda la pantalla o no presiono Windows R. Debe salir una ventanita que dice ejecutar. Ya, permítame un segundo, le voy a indicar, compartirle toda la pantalla para que, Ah, ya, perfecto. a lo mejor es por eso. Y ahí está Windows R. Ya. Ya. Ahí aceptar. Vamos a donde dice ver por y pongámosle categoría. Déjeme ver si es que le puedo solicitar el control remoto. Pongámosle aceptar, sí, permitir, algo así. Aprobar. Aprobar, ¿ya? ¿Ya lo puso? Sí. Ya, no le movamos ahora sí. Yo estoy manejándole, ¿sí ven? Nos vamos a iconos grandes para poder ir visualizándonos. Y aquí nos vamos a ir a la opción que dice región, ¿sí? Aquí en región seguramente vamos a estar en algún otro lado, ¿sí? Me voy a configuración adicional. ¿Sí? Y aquí vamos a ver en moneda. Y aquí vemos que el símbolo de moneda está puesto XDR. Cambiamos a dólar, a aplicar y a aceptar. Aplicar y aceptar. Ahora si nos vamos a Excel, clic con el derecho, formato de celdas, le vamos a poner moneda y ya nos sale predeterminado el símbolo de dólar. Oh, yeah.
Listo, muchas gracias. Control E. Oiga, disculpe, ¿cómo hizo para manejarla en mi pantalla? Aquí en Zoom tiene ahora unas opciones para poder controlar. Oh, ya, ya. Ahora Listo, muchas gracias. ahora se llama soporte remoto. Soporte, listo, yo tengo que investigar. Gracias. Le dejo de compartir. Ya, no hay problema. Gracias. Comparto yo pantalla. Probemos, por favor, para que lo vayan viendo. Control R era verdad del Windows. Windows R, No, Windows Control R. R. Windows R para sacar Windows. la pantalla de ejecutar. Windows R y de ahí escriben control para poder abrir el panel de control. Ah, ya. Muchas gracias. Windows R, a ver, voy a ir anotando porque me olvido. Sí, aquí nuestros métodos abreviados están. A ver, ¿Listo? Windows R no está todavía anotado. Vamos a anotarlo ahora. Windows más la letra R. Ejecutar. ¿Sí? Y esta guarda. Veamos uno más antes de irnos al receso. Antes de irnos del receso, veamos uno más. ¿Sí? Clic con el derecho, formato de celdas, y nos vamos a la opción de fecha. Aquí la opción de fechas, nosotros vamos a ver que tenemos muchísimas opciones, ¿ya? Voy a escoger, le voy a poner aceptar. Obviamente, como estaba menos 100, me sale un error. ¿Qué error significa? Estos numerales significan que el número no alcanza en el ancho de columna. Sí, no existen fechas negativas, entonces por eso me sale ese error. Pero si yo pongo un número positivo, sí me va a salir una fecha, ¿ya? El 10 de enero de 1900, ¿sí? Pongamos la fecha actual, me parece que es 44,000, algo así era el número. El 31 de octubre, bueno, casi le atiné, 46,500. El 23, bueno, ya me fui pasando, ya me fui al 2027, ¿ya? Seleccionamos, clic con el derecho, formato de celdas, fecha, ¿sí? Tengo la fecha corta, como la que vemos acá en este menú, la fecha larga, como la que habíamos seleccionado, y los formatos que yo lo puedo cambiar. Si pongo fecha larga, me sale con el día, clic derecho, formato de celdas. Si yo escojo, por ejemplo, esta opción de acá, primero el año, luego el mes, luego el día, y ya no con el slash, sino con el guión, formato de celdas, y así podemos ir escogiendo todas las opciones que nosotros tenemos ahí de fecha. Recordando, sí, recordando que Excel no entiende fechas, lo único que entiende Excel es una serie, ¿sí? Una serie que puede ir, que va desde el 1 de enero de 1900, que representa el 1, hacia el futuro, hacia la derecha, no hacia la izquierda, ¿sí? Probemos, por favor. Disculpe una pregunta. Digamos que en una columna yo quiero ubicar las fechas ya continuamente. Digamos que ahí tengo que ubicar 30 veces hacia abajo, ¿no es cierto? Las filas. Ya, Ya, yo como puedo hacer, por ejemplo, me ha pasado que cuando estoy colocando la fecha, digamos, pongo 15/05 del 2000, perdón, 26/05/2022 ya. Yo quiero que salga en ese formato continuamente para abajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sombrear primero o hay algún, no sé si me expliqué? ¿cómo continuamente? O sea, es decir, esto y arrastrar hacia abajo. Sí, eso, pero en tu caso que sea fijo, porque a veces se me sale de mover. Ya, esto lo habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Lo voy a poner de nuevo. Voy a poner el 1 de enero del 2022, ¿ya? Y ahora habíamos visto la clase anterior, el auto relleno, ¿sí? Yo es justo cuando se cambia el cursor, arrastro y me voy para abajo, ¿sí? Si ustedes se dan en cuenta, las fechas se fueron aumentando un día, porque son una serie, es un número, se fue aumentando un día. Pero si yo no quiero hacer eso, aquí tengo las opciones de auto relleno y puedo decir, copiar celdas, serie de relleno, lo que estaba seleccionado, por eso se fue sumando. Si pongo solamente copiar celdas, miren cómo se pone. El 1 de enero del 2022 en todas, ¿sí? O también puedes escoger la opción que dice serie de relleno, si quiero que se vaya sumando o si quiero que se vaya copiando lo primero. ¿Era eso, Daniel? Sí, correcto, eso mismo. Gracias. Ya le estoy probando para ver. Buenísimo.
ver solamente celdas. Sí, ya está, gracias. Ahora sí. No tiene de qué. Perfecto, son las 8 de la noche, tomémonos unos 10 minutitos de receso, tomémonos un cafecito y volvemos para terminar con esto de los formatos de celdas y comenzamos con lo que son las funciones, ¿sí? Ahí tenemos un temita todavía pendiente que son las referencias. Tenemos 3 tipos de referencias: las referencias relativas, que son las que normalmente se utilizan, las absolutas, las combinadas y las 3D. Las 3D vamos a ver en Excel avanzado, así que no hay ningún problema, pero las otras anteriores sí lo vamos a ir revisando para poder irlo entendiendo, ¿sí? Volvemos entonces en 10 minutitos. 8 y 10 nos volvemos a conectar. En este momento voy a dejar de compartir y voy a poner pausa a nuestra grabación. Voy a proceder a grabar de nuevo en la nube. Vamos a compartir pantalla, la pantalla 1. Perfecto, ¿sí? Y vamos a continuar viendo nuestras opciones del formato en número, en la pestaña número, lo que estábamos ahí revisando, ¿sí? Clic con el derecho, formato de celdas. Vamos a la opción que dice hora, ponemos aceptar. Ojo aquí, aquí lo que entiende Excel es una serie que va desde el 0 hasta el 1. Si yo le pongo el 0, las 0 horas de la mañana. Y si pongo el 1, las 12 de la noche. Profe, salió 00. No, no es eso. Sino que, como estamos en los límites, sale 00. Pero si yo pongo 0.5, me va a salir 12 del mediodía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mitad de lo que yo tengo. Si pongo 0.001, van a ser las 0 horas con 9 segundos. ¿Sí? Si yo pongo 0.001, van a ser las 0 horas, 1 minuto, 26 segundos. Si pongo 0.25, va a ser las 6 de la mañana. Si pongo 0.75, van a ser las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí lo único que entiende Excel son una serie del 0 al 1. Clic con el derecho, formato de celdas. Yo puedo escoger las dos opciones que tengo, que en realidad nos están diciendo lo mismo, ¿sí? No hay diferencia alguna. ¿Ya? Vamos ahora por la opción de porcentaje. Lo que hace es multiplicar por 100 y ponerle el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Es normal, es básico eso de ahí. No tenemos mayor cosa en eso, ¿sí? Para poner las fracciones, ahí sí tenemos las diferentes opciones, ¿sí? Si yo pongo 1 dividido para 4, eso significa un cuarto. Pero si normalmente pongo 1 dividido para 4, me sale el 1 de abril. ¿Sí? Entonces, si yo necesito fracciones y que no me salga una fecha, tengo que ponerle en el formato fracción y ahí sí puedo poner 1 para 8, un octavo. ¿Sí? 2 para 4, ese es un medio. ¿Y por qué no me dejó en 2 cuartos? Porque la mitad 1 y la mitad de 4, 2, un medio. Clic con el derecho, formato de celdas, y tenemos la notación científica. Es multiplicado por Y y dependiendo los ceros, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 5000, me va a poner 5 multiplicado por Y elevado al cubo. ¿Por qué? Por los 3 ceros, ¿sí? Si pongo 1.000.000, por ejemplo, me va a poner 1 multiplicado por Y a la 6, a la sexta, ¿sí? Y así con cualquier número enorme. Una notación científica. ¿Qué quiere decir eso? Para que los números muy grandes se puedan leer de una forma más pequeña, más precisa, ¿sí? A todo eso también puedo decirle texto, ¿sí? Y esta es una de las cosas que nos decía el compañero, ¿sí? Por ejemplo, si viene en normal y yo pongo 001, los ceros a la izquierda no me sirven, por eso me borra. Si yo necesito mantener esos ceros, clic con el derecho, formato de celdas, escogemos la opción que dice texto y le ponemos aceptar. Y ahora sí pongo 001 y ya no se borran los ceros a la izquierda. Pero ojo, me sale un triángulo de advertencia. ¿Qué me dice esta advertencia? Este posible error, que está un número almacenado como texto, ¿sí? Si yo quiero convertirlo a número o queremos ignorar este error. Si no quiero que me salga este triángulo, ponemos ignorar este error y ya me quedo así, ¿sí? Entonces ahí sí, si pongo el número de cédula ya no se me va a borrar el 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo 01, 04, 10, 92, 94, ¿sí? Es un número y ya no se me borró el 0 de la izquierda,
¿sí? Esta es una de las formas. Daniel nos estaba preguntando, ¿y cómo podemos hacer eso? Otra de las formas es, clic con el derecho, formato de celdas, personalizada, y aquí escribimos los 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué 10 ceros? Porque tenemos 10 dígitos. Ahora sí, si escribo el 1, me va a poner 9 ceros anteriores. Si escribo 99, me va a escribir 8 ceros anteriores. Y si pongo mi cédula 01, 04, 10, 92, 94, me va a dejar el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números que falten para completar 10 dígitos, me pone los ceros. ¿Sí? De esas dos maneras, nosotros podemos corregir esta opción de cuando se nos eliminan los ceros a la izquierda, por el tema de que ceros a la izquierda no valen o no sirven o no tienen presentes. ¿Sí? Probemos, por favor. Probemos, por favor. Vayamos revisando todas estas opciones que hemos visto. Vamos a ver por lo último de eso de formatos de los numéricos. ¿Qué les ha pasado? Que ustedes quieren sumar 1 metro más 3 metros, y acá le ponemos al shift 0, que es la autosuma, ¿sí? Y no me deja. ¿Por qué? Porque no tengo números. Y si es que quiero forzar, selecciono esto, enter, y me sale 0. ¿Por qué? Porque no son números. Si yo pongo 1 y 3, ahí sí me deja sumar. Y al lado normalmente ponemos las unidades, ¿sí? Podemos hacer que esto no sea así. Vamos a seleccionar, clic con el derecho, formato de celdas, personalizada, y en general borro y pongo. Quiero que me ingresen cualquier número, espacio y un mensaje. La M de metros, entre comillas. Aceptar, y ahora sí. Pongo 2 metros más 4 metros, 6 metros. ¿Sí? Ahora se convirtió en números y me va a dejar hacer cualquier operación de forma automática. ¿Sí? Hagámosle con litros. Seleccionemos de aquí. Clic derecho. Formato de celdas. Personalizada. Borro lo que dice general. ¿Sí? Ponemos el numeral. El numeral significa cualquier número antes. Espacio y entre comillas el mensaje. Voy a poner la palabra litros. Ponemos aceptar y miren ahora. Escribo 12, perdón, y me sale 12 litros. 2, 14 litros. Pongo al shift 0, automáticamente me deja sumar y me pone el mensaje que yo quiero. Ese mensaje, en ese mensaje es automático, ¿sí? Ese mensaje puede ser cualquiera. Y disculpe, las comillas que se insertan van antes y después, ¿verdad? Sí, el mensaje siempre va entre comillas. Todo lo que no hagamos referencia al texto en adelante
siempre va a ser entre comillas. Tal vez le puso punto y coma o directamente las comillas. Porque Directamente las perdí. comillas. O sea, el numeral antes, ¿verdad? Eso sí, número primero, espacio y entre comillas del mensaje. Una consulta, disculpe, para poder sumar primero tengo que iluminar, ¿verdad? Primero O tenemos directamente. ¿qué? O sea, sombrear o cómo le hacemos, ¿no? Al shift Para cero. poder Es la autosuma. Simplemente nos ponemos en el último. Nos ponemos ahí el último y le ponemos aquí la opción de autosuma. El método abreviado es Alt Shift 0 de autosuma. Sí, ya me salió, gracias. Perfecto. Ahora vamos a entrar a lo que son las fórmulas en Excel, ¿sí? ¿Qué son las fórmulas en Excel? En Excel nosotros vamos a poder insertar cualquier tipo de información y entre eso las fórmulas. Ahora, las fórmulas siempre empiezan con el signo igual, ¿sí? Siempre empieza con el signo igual. Ah, profe, pero si yo pongo el más igual sí funciona. Sí, pero cuando estemos en macros ya no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, la primera opción es que siempre pongamos el signo igual. Luego tenemos que poner la palabra reservada, que normalmente es la función la que nosotros vamos a llamar. Si es una función, siempre tiene que empezar con la apertura de paréntesis, ¿sí? Y adentro, lo que vayamos a sumar, a lo que vayamos a aplicar, las referencias, ¿sí? Pueden ser constantes, pueden ser celdas, pueden ser otras funciones, etcétera, ¿sí? En este caso voy a decir que le voy a sumar a 1, ¿sí? Y aquí tengo dos opciones. Punto y coma para separar a un siguiente dato, a una siguiente celda, que sería A2. O si no, puedo poner 2 puntos, que significa hasta, para poder seleccionar rangos. Y por ejemplo, podemos poner A10 y cierro paréntesis, ¿ya? Entonces vamos a analizar esta función, ¿sí? Primero, el signo igual, siempre, este es obligatorio, ¿sí? La palabra reservada, si es una función, en este caso suma, los paréntesis, tanto el de apertura como el ¿sí? Y las referencias, ¿sí? Pueden ser las referencias relativas. ¿Cuáles son las referencias relativas? Es justo las que estamos utilizando ahorita, ¿sí? Las referencias absolutas y las referencias mixtas, ¿sí? En este caso, A1 y A10 son referencias relativas. Ya vamos a ir viendo qué significan eso de referencias relativas. No hay ningún problema. ¿Tiene alguna pregunta, estimado Daniel?
Sí, al momento que usted está impartiendo la clase, no sé, yo escucho un sonido, hay un eco, se escucha como una interferencia, no sé si soy solo yo. No sé si los demás compañeros nos pueden confirmar eso. Por mi cuenta, por mi lado está todo bien. Sí, se escucha muy bien. Gracias, Marcelito. ¿Sí? Mario, no sé si nos puede confirmar si se escucha bien o a lo mejor Daniel está con algún problema en el internet que se escuche esa interferencia. Perfecto, igual me comentan, ¿sí? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. No sé, Daniel, si es que podemos revisar a lo mejor el internet o están muchos conectados en las casas que normalmente sabe pasar en la noche. Sí, no, ya está bien, disculpe, lo que pasa con ingresé desde dos dispositivos, no desactivé acá, perdón, es mi culpa. Ah, no se preocupe. Ya. Entonces, ¿qué son las funciones? ¿Qué podemos utilizar en las funciones? Sí, vamos a tener los operadores. Ya, vamos a tener primero los operadores, dos puntos que son de referencia. ¿Sí? ¿Qué significa estos operadores? Estos son para poder seleccionar rangos de datos. ¿Sí? Y el significado es hasta. Desde tal celda hasta tal celda. ¿Sí? Tenemos el operador punto y coma. Sirve para separar listas. Es decir, quiero este número, este otro número y voy separando con el punto y coma. ¿Sí? Luego tenemos el signo menos que nos va a hacer de resta, ¿sí? O negación. Tenemos nuestro símbolo de porcentaje. Porcentaje, ¿sí? Luego tenemos la multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? El asterisco. Luego tenemos el slash. Este slash que va a ser la división. Acá me olvidé uno. Voy a insertar una fila. Aquí me olvidé el más. El más que es de sumas. Es para sumar. ¿Ya? Luego vamos a tener también los de comparación. ¿Cuáles son los signos de comparación? El mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, ¿sí? El igual y el diferente. ¿Sí? Este se llama mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Y vamos a tener un especial que es para la exponenciación, que es el acento circunflejo, ¿sí? Que muchas de las veces es difícil encontrarlo en las computadoras. Es más, yo ya me olvidé cuál es mi acento circunflejo. Como no se utiliza mucho, no se le... Aquí está mi acento circunflejo, ¿sí? Ese es el acento circunflejo y es para la exponenciación.
Exponenciación, ahí está. ¿Sí? Esos son nuestros operadores que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, voy a tener en F1 un número y en G1 otro número. Y en H, en la columna del H, lo voy a ir utilizando. ¿Sí? Pongo igual, ¿sí? Voy a hacer la primerita, la resta. Le digo F1, le puedo dar un clic o si no le puedo escribir. Menos, que es la resta, G1. Igual lo puedo escribir o lo puedo ir seleccionando. Enter. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a restar. ¿Sí? Abajo voy a poner igual. Siempre empieza. Toda fórmula, toda función empieza con el signo igual. Le voy a poner F1 más G1. ¿Sí? Ojo aquí. Miren cómo cada letra se va poniendo de un color por cada referencia. ¿Sí? ¿Eso es para qué? Para que nosotros podamos identificar a qué celda lo estamos llamando. Enter. Y miren, me sumó. Igual F1 asterisco G1. Enter. La multiplicación. Igual, vamos a la división. F1 slash G1. Enter. 2 para 2 a 1. ¿Sí? También puedo ir haciendo lo que es, ya está suma, resta, multiplicación, división, la exponenciación, igual F1, aunque aquí les va a costar encontrar el acento circunflejo, G1. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Si aquí cambiamos, si nosotros cambiamos cualquiera de estos dos, el F1 o el G1, automáticamente me va a cambiar todos estos resultados. Por ejemplo, aquí pongamos 8. 8 menos 2, 6. 8 más 2, 10. 8 por 2, 16. 8 para 2, la división, 4. 8 elevado al cuadrado, 8 por 8, 64. ¿Sí? Vamos a ver los de comparación, que es el mayor que, menos que. Pongo igual. F1 es como si estuviera haciendo una pregunta. Es mayor a G1. Enter, y aquí me va a devolver un valor booleano. ¿Qué significa el valor booleano? Un verdadero o un falso. 8 es mayor que 2, eso es verdad. Entonces me sale verdadero. Igual, F1 es menor que G1, ¿sí? Esto me va a salir un falso. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor que el 2, ¿sí? Me va a salir un falso, ¿sí? Le puedo preguntar mayor o igual que, igual, F1 es mayor o igual a G1, ¿sí? Me va a salir un verdadero, igual F1 es menor o igual a G1, me va a salir un falso. Y ojo, si aquí pongo que sean iguales los dos, ponemos 2, 2, se cambian. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Les muestro las funciones que hemos utilizado. En la pestaña fórmulas, en auditoría de fórmulas, tenemos una opción que dice mostrar fórmulas. ¿Qué hace eso de aquí? Me muestra las celdas con la información o con los datos reales que contiene. ¿Sí? Y aquí están todo lo que hemos hecho. Vayamos revisando, por favor. Vayamos probando, por favor.
Probemos, por favor. Disculpe una pregunta, estimado San Martín. Claro, dígame. Mira, por ejemplo, cuando uno va a insertar una fórmula, usted decía que no es recomendable utilizar el signo más. ¿Por qué? Porque la teoría dice que es el signo igual. Que toda función empieza con el signo igual. Porque alguna vez, por ejemplo, he realizado ejercicios, por ejemplo, de contabilidad ya, y digamos que yo tengo en la hoja 1, quiero un cierto dato y quiero pasar a la hoja 5. En el momento que colocar igual o más, sí se ha pasado. No he tenido. Sí, no hay ningún problema, sí funciona, pero es un error que tiene Excel, ¿sí? Inclusive si usted entra a Microsoft, le van a decir que empieza siempre con el signo igual, las funciones. Oye, muchas gracias. Si nos salió, manitos arriba si estamos hasta ahí, o si no esperamos unos segunditos más. Me comento, como estoy en la portátil, no encuentro el mayor que el mayor. Ya, si no encontramos, aquí podemos encontrar todos nuestros símbolos, ¿sí? En la pestaña Insertar, en el último grupo que dice símbolos, escogemos la opción que dice símbolo, y aquí están todos los caracteres. Aquí está el mayor que, yo le pongo insertar y miren cómo está insertar. El menos que, insertar. Claro, obviamente no van a estar insertando uno por uno, sino luego solamente hacen control C, control V. Aquí está el acento circunflejo. Y aquí están todos los caracteres que existen. Gracias. ¿De qué? En el menú insertar, en el último grupo que dice símbolos. Estos son los operadores matemáticos, aritméticos, perdón, y los operadores de comparación, pero todavía tenemos muchísimas funciones adicionales que podemos utilizar. Me voy a ir a fórmulas y voy a deshabilitar la opción de muestras fórmulas para poder seguirlo utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí un listado de números, yo puedo sumar, multiplicar, dividir, sacar factorial, etcétera. Un montón de funciones. Yo le pongo igual, le pongo suma, abro paréntesis, y puedo seleccionar todos mis números, ¿sí? Miren cómo automáticamente se me puso una referencia desde B18, 2 puntos, que significaba hasta B21. Cierro paréntesis y le damos un Enter. ¿Y qué es lo que me hizo? Me sumó estos números de acá, ¿sí? Con eso yo puedo sumar, que es la función suma, ¿sí? Pero también puedo sacar más. Por ejemplo, yo quiero sacar el número máximo
de todos esos números de allá. ¿Sí? ¿Cómo hago entonces? Igual, pongo max, la función max, y selecciono todos los datos. ¿Sí? Me moví con el shift, cierro paréntesis, enter, y el número máximo es el 10. ¿Sí? Ahora quiero hacer lo contrario, quiero sacar el mínimo número, el número más pequeño. Pongo igual min, de mínimo, y selecciono todos los números que yo quiera utilizarlos, ¿sí? El número más pequeño es el 1. Obviamente, si aquí cambiamos algún dato, automáticamente se cambia todo, ¿sí? Esta es la ventaja que tiene Excel. Esas son las opciones adicionales que tiene Excel que le hacen una herramienta súper poderosa, ¿sí? Tenemos muchísimas funciones. Adicionalmente a estas funciones, nosotros tenemos, por ejemplo, las funciones de fechas. Las funciones de fechas. Entre las más utilizadas es la función hoy. La función empieza igual hoy, abro y cierro paréntesis, es decir, no tiene ningún argumento, no va nada entre los paréntesis, ¿sí? ¿Y qué hace esta función? Me devuelve la fecha actual. ¿De dónde saca la fecha? Del sistema. Esta fecha de aquí sale del sistema. 26 de mayo del 2022. Tenemos la función ahora. ¿Qué es lo que hace de diferente la función ahora? Es que me devuelve fecha y hora actual. ¿Sí? El 26 de mayo del 2022, siendo las 20 horas con 42 minutos. Hagamos, por favor, les espero hasta ahí con esas funciones, ¿sí? Recuerden que toda función empieza con el signo igual, la palabra reservada y entre paréntesis los argumentos, ¿sí? Podemos tener varios argumentos, como también no podemos tener ningún argumento, como las funciones de fechas, la función hoy y la función ahora. Probemos, por favor. Disculpe una pregunta. Bueno, hasta ahí sí, sí estoy. Por ejemplo, digamos que yo quiero fijar el día, la fecha y la hora que ingresé a mi trabajo. Por ejemplo, que ingresé a trabajar, ya digamos que es hace 3 años. Y yo quiero contabilizar exactamente o sea, que Excel, por ejemplo, al momento que yo coloque, digamos que ingresé el día de hoy, el 26/05/2022, y de aquí para, digamos, para el 2025, ¿cómo puedo hacer para que quede fijada la, que serían los datos y yo pueda visualizar el número exacto de días en otra celda? Ya, para eso Por- necesitamos las constantes, ¿sí? Es decir, si usted entra a trabajar hoy, no podemos utilizar la función hoy, sino tiene que ser la constante. ¿Cuál sería la constante? La constante sería directamente la fecha. Ya, Entonces deberíamos ingresar así. Ahora, vamos a suponer que ingresamos el 1 de enero del 2022, ¿ya? Esta es la fecha de ingreso. Y aquí tengo la fecha actual, la de hoy, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuántos días tenemos, ¿ya? Si yo pongo igual esto menos esto y le doy un enter, me va a salir 145, ¿qué? 145 días. Sí, 145 días. Pero no es lo más óptimo. Tenemos una función que se llama cifecha, que lo vamos a ver en Excel avanzado. El cifecha nos va a ayudar a hacer estos cálculos con las fechas. Fecha de ingreso, fecha de etcétera, ¿sí? Ahora, tenemos muchas más funciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos fecha.lab, días.lab, días.lab, y tenemos día.lab, donde vamos a poder sumar los días laborables a una fecha y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Qué lo vamos a ir viendo? A más profundidad en cada uno de los módulos que nosotros vayamos teniendo luego, ¿sí? Desde Excel intermedio hasta Excel avanzado y haciendo los diferentes ejemplos para que nos puedan ayudar a realizar todos esos ejercicios.
Probemos, por favor. Vamos a suponer la siguiente opción. Vamos a poner fecha de ingreso. ¿Sí? Vamos a suponer que nos dejan el día de hoy, el 26 de mayo del 2022. ¿Sí? Y yo le voy a decir cuántos días le voy a tener listo el trabajo. Le voy a decir en 21 días, pero le voy a decir días laborables. ¿Sí? Si yo cojo esto, igual, la fecha de hoy, más los 21 días, le presiono Enter, me va a salir que es el 16 de junio del 2022. Pero si yo le sumo solo laborables, día, punto, lab, ¿sí? Fecha inicial, la fecha que ingresó, y los días laborables, los de aquí. Luego podemos ver las vacaciones, que eso ya lo vamos a ver. Me sale un número. Recuerden que este número era una fecha. Entonces me voy a inicio y escojo la opción que dice fecha. Y la fecha es el 24 de junio del 2022. Es decir, 26 de mayo más 21 días laborables, es decir, días de lunes a viernes, es el 24 de junio del 2022 y no el 16 de junio como nos había salido en un primer momento, ¿sí? Todas esas funciones lo vamos a ir revisando en Excel intermedio y en Excel avanzado ya con más opciones, con más ejemplos, con más ejercicios que nos vayan ayudando a realizar todos sus trabajos. Probemos, por favor. Voy a guardar el archivo. Este archivo lo voy a compartir con ustedes para que ustedes lo tengan a la mano. Ahora, no solamente tengo funciones que me sirvan con números, sino también voy a tener para poder sacar algunas cosas opcionales. Vamos a ver las funciones carácter y la función código, ¿sí? ¿Qué hace la función carácter? Pongo igual carácter y un número, 64. ¿Qué carácter me sale cuando presiono al 64? Arroba. La arroba, correcto. Miren entonces, ¿qué nos va a salir? La arroba. ¿Qué hace la función carácter? Me va a devolver el carácter del código ASCII, ¿sí? Obviamente, si es que yo pongo aquí, por ejemplo, 1, 2, bueno, no vamos a escribir nosotros, sino si sabemos del autorrelleno. Y lo vamos a hacer hasta el 255. Bueno, y dejémoslo ahí, digan, pero es hasta el 255, ¿ya? Es más, voy a borrar desde ahí. Selecciono, Control Shift, cursor hacia abajo y se selecciona todo. Control menos y borrar, ¿sí? Para regresar a donde estoy con datos, Control y la flecha hacia arriba y regreso a mi última celda donde contenga datos, ¿ya? Entonces aquí pongo igual carácter y aquí pongo el código. ¿Qué código va a ser? B37, es decir, la celda que está al frente, ¿sí? Y ojo, aquí Excel no es que tengo que ir escribiendo cada uno, igual, carácter, el de celda, cierro paréntesis, entes. No, no tenemos que hacer eso, sino simplemente hacemos la primera, me vengo donde está este cuadradito chiquito, este verde, le damos doble clic y automáticamente se nos va a ir llenando los datos. ¿Sí ven?
Aquí están los que ya conocemos. Al 33 sale el signo de admiración hacia abajo. Al 35 el numeral. Al 64 el de acá, ¿sí? Y miren cómo solito se autocompletó. Alguien me va a decir, pero profe, a la primera vez que dio doble clic aquí, no se le llenó todo. ¿Por qué? Porque solo se fue hasta el vacío. Lamentablemente, al 2 es un espacio vacío. ¿Sí? De nuevo damos doble clic y ahí sí se nos va a llenar hasta el último. ¿Sí? Hasta el 255, que es la Y con 2 puntitos. ¿Sí? Ahora podemos hacer lo contrario. La función código me dice qué carácter quiero. Cierro paréntesis, enter. Y acá voy a sacar con qué código es. Doble clic y mire. Para sacar cualquiera de esos caracteres que tenemos, tengo que presionar estos números de acá. Veamos el 64, que es el más conocido, la roja. ¿Sí? Se repiten los números, ¿por qué? Porque es el mismo código, ¿sí? El mismo código, ¿sí? Y eso lo podemos hacer como si fuera el código ASCII que hemos utilizado y que hemos trabajado, y creo que la mayoría de lados nos han dado las opciones, ¿sí? Esto es con los caracteres, pero también nosotros tenemos algunas funciones que nos van a ayudar a poder nosotros trabajar con nombres. Con textos, perdón. Por ejemplo, yo tengo Jefferson, en el otro lado tengo San Martín, ¿sí? Yo quiero unir en una sola, entonces yo puedo utilizar la función concatenar, que me sirve para unir dos textos. Selecciono mis celdas, enter, y ya está unido. Pero, por ejemplo, ¿qué me falta? Poner las mayúsculas, ¿sí? Puedo poner todo mayúsculas, le puedo utilizar igual C para poner todo mayúsculas, enter, y me sale Jefferson San Martín. O puedo utilizar el nom propio, el texto, y ahí me va a poner las primeras letras de cada palabra con mayúscula, ¿sí? Aquí tenemos para convertir mayúsculas y también tenemos la opción para convertir en minúsculas. -C, el texto, cierro paréntesis y enter. Y se pone con minúsculas, ¿sí? Tenemos un millón de funciones, millón de cosas que tenemos para poder trabajar y poder hacer millón de cosas en Excel, ¿sí? Claro, obviamente vamos a poder hacer muchas opciones más, muchas cosas adicionales que no vamos a tener ningún problema y lo vamos a poder trabajarlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Todas estas funciones no lo vamos a ver tampoco al 100% todas las funciones, porque hay muchísimas funciones que inclusive no sabemos para qué sirven, ¿por qué? Porque no es nuestra área, porque no hemos trabajado en eso, o cosas por el estilo, ¿sí? Disculpe, Jefferson, una pregunta. Dígame, No ¿no? sé si usted presionó, ¿qué teclas presionó para borrar Shift? En este caso, cuando al inicio, para borrar, por ejemplo, unas 10 filas. ¿Usted presionó algo? No A ver, sé. vamos a suponer que tenemos datos así. Sí, Ya, quiero borrar todas esas filas de ahí. sí. Presiono Control Shift y el cursor hacia abajo. Se va desde donde yo estoy hasta el último dato consecutivo, ¿sí? Y luego A ver, simplemente ponemos Control menos. Si queremos borrar solo las celdas o toda la fila, y ponemos aceptar. Control Shift. El Control Shift hacia abajo me dice que me va a seleccionar todos los datos consecutivos. Ahorita todo está en blanco. Entonces, si pongo Control Shift cursor hacia abajo, se va a ir hasta el último, ¿sí? Pero si yo tengo Sí. datos, por ejemplo, tengo datos hasta ahí, si yo pongo ahí Control Shift, se va a ir hasta la 298. ¿Por qué? Porque no están consecutivos. Aquí la 299 está vacía. Si pongo un dato más y ahora sí pongo Control Shift hacia abajo, se va a seleccionar todos mis datos consecutivos, es decir, sin espacios, sin celdas que estén en blanco. Ya, muchas gracias. Otra pregunta, usted menciona sobre los caracteres. ¿Para qué sirven? Sí, para que no tengo claro esa parte. Que solamente para ver los símbolos. Es para ver los signos nada más. Si es que hubiésemos estado en el colegio y nos mandaban a hacer, ahora se imprime desde el internet, pero antes no se imprimía, tenía que estar usted presionando Alt 1, Alt 2 y viendo qué está haciendo, inclusive no sabíamos ni qué caracteres eran,
¿sí? Pero si eso era un trabajo de cuando estábamos en el colegio, me acuerdo, ¿sí? Pero ahora con eso, si hubiésemos sabido esto de Excel, hubiésemos podido realizarlo de forma automática. Ya, muchas gracias. Perfecto. Vamos a pausar.